Bendiciones, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con sus vidas y que sea el Señor en este día, pues, regalándonos de su sabiduría, de su inteligencia y que ese Espíritu de Jehová nos regale el discernimiento para poder escudriñar sus escrituras. En este día, pues, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor, las escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Jesús visita la casa de Zaqueo, o Jesús y Zaqueo se titula la escritura. Bendiciones para todos. Vamos a implorar la presencia del Espíritu de Jehová, ¿sí? Porque escrito está en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, unánimes, ¿sí? Ahí está su presencia. Estamos creyendo, hermanos, que esa presencia está entre ustedes y yo y que sea el Señor pasando carbones encendidos por mi boca, que estos labios no le hablen nada en la emoción ni nada carnal, sino que sea el Señor usándome como su boca para poder ministrar sus vidas y ministrar mi vida. Amén. La gloria sea para el Señor y para que nosotros podamos ministrar a otros, que es el objetivo pues de nuestro Señor Jesús, el ensanchamiento de su reino y que su palabra pues llegue hasta lo postrero de la tierra. Bendiciones para todos. Pues vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición de su Hijo amado Redentor, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén, hermanos. Entonces vamos a compartir la palabra hoy en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hermanos, pues en este día el Señor nos regala esta preciosa palabra para que hable a tu vida y hable a mi vida. Y pues es una palabra muy hermosa. Sé que se ha predicado mucho, pero el Señor quiere decirnos algo a tu vida y a mi vida en este día a través de esta palabra. Y que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor redarguyéndonos, que sea el Señor confrontándonos, si ese es el objetivo, que sea el Señor pues exhortándonos, pero que el Señor haga lo que tenga que hacer en cada corazón, en tu corazón y en mi corazón, y que esta palabra que el Señor ha regalado a tu vida y a mi vida en este día pues no vuelva a Él vacía, sino que haga el propósito para lo cual Él la envió a tu vida y a mi vida. La gloria sea para su nombre. Amén. Hermanos, enseña la palabra que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este varón Zaqueo era un publicano, y enseña la palabra que era jefe de los publicanos y que era muy rico. Hermanos, los publicanos eran esas personas que estaban encargadas de recaudar los tributos para el imperio romano, es decir, trabajaban para Roma, y pues eran mirados como pecadores por sus compatriotas, los israelitas, porque consideraban que maltrataban y explotaban al pueblo para favorecer a los romanos. Entonces, Zaqueo, al ser el jefe de los publicanos, no era un varón bien visto, o bien visto, o sea, o visto con buenos ojos entre sus hermanos o entre sus compatriotas. Eran ricos, pues, muchos por su misma labor, por las condiciones de ese empleo. Muchos extorsionaban al pueblo y cobraban impuestos demasiado altos, a veces no entregaban a Roma todo lo que recaudaban, y eso que se quedaba con ellos los tornaba ricos. Entonces era pues la recompensa de tener a todo un pueblo o a todos sus compatriotas en contra. Pues el, yo creo que el premio era el dinero, a pesar de que no fuera bien visto delante de todo el pueblo. La gloria sea para el Señor. Saqueo me llama la atención porque el nombre Saqueo en hebreo traduce una persona inocente, una persona pura. Y el hecho de que una persona pura pues esté trabajando en la actividad de publicano es algo contradictorio. Um, Enseña la palabra que Zaqueo quería conocer quién era Jesús, quería ver a Jesús, y que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quisimos conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que nos predicaban a ti y a mí, y que nos decían que era el único que tenía el poder para sanarnos, para libertarnos, para bendecirnos, aún para prosperarnos, el único que tenía el poder para poder solucionar cualquier situación que tuviésemos? Y queríamos conocer a ese Dios, a Jesús, a Jehová, a ese Espíritu precioso, pero la multitud se oponía. La multitud puede estar formada por familiares, por amigos, por compañeros, aún por todos esos que se levantan contra ti, con toda esa multitud llena de prejuicios que nos señalan, porque somos expertos, somos especialistas a la hora de censurar, a la hora de levantar calificativos contra nuestro prójimo, a la hora de señalar, a la hora de juzgar. Y muchas veces nos volvemos piedra de tropiezo para que otros puedan llegar a ver la gloria de Jehová, para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Y Dios guarde tu vida y mi vida de ser esas piedras de tropiezo, porque si bien es cierto, nuestro Señor Jesús dice que habrán ocasiones para caer, esas ocasiones llegarán, pero hay de aquellos por los cuales mis hijos caen. Y Dios guarde tu vida y mi vida de ser esas piedras de tropiezo para aquellos pequeños que el Señor quiere traer hacia su redil. La gloria sea para el Señor. Entonces, lo que el Señor quería hoy resaltar, o el verdadero mensaje de Zaqueo, es que a veces nosotros tomamos el papel como esos escribas y fariseos, porque esos varones no eran ningunos indoctos, no eran ningunos ignorantes de la palabra, eran varones enseñados en la palabra, enseñados en las escrituras, como muchos pueden presumir hoy en día. Entonces,
¿Qué pasa? Que mucho conocimiento, Dios nos guarde, nos puede llenar de vanidad y entonces comenzamos a mirar a otros como pecadores, como no dignos de la gracia de Jehová, pero los únicos dignos entonces somos nosotros. Pero acuérdase que nuestro Señor Jesús murió por todos en esa cruz. Clavó la maldad de todos en esa cruz porque Él no quiere que ninguno de sus chiquillos, ninguna de esas almas se pierda, porque Él murió por ti, por mí y por todos a los que Él haya decidido salvar por amor de su nombre. Si bien es cierto, muchos todavía no han llegado a los pies de Cristo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y el único que conoce corazones y el único que conoce los tiempos es Jehová, nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en concupiscencia, ya habían cristianos. Y ellos nos podían mirar a ti y a mí como esos perdidos del mundo, como los que no teníamos solución, ¿sí? Como los que éramos despreciadores o que despreciábamos la sangre del Cordero y que teníamos por inmunda esa sangre y no valorábamos ese espíritu, ni todas las misericordias que Dios había tenido por ti, ni por mí, y nos miraban como poca cosa. Pero resulta que era que nuestros tiempos no se habían cumplido. Pero llegado el tiempo en el que el Señor había señalado para que tú y yo llegáramos a sus pies, llegado ese tiempo, cumplido ese tiempo, se hizo la obra de Jehová. Porque su palabra no cae a tierra y sus tiempos son perfectos. Y fue cuando tú y yo llegamos a esos pies de Cristo por amor de su nombre y nos arrepentimos de todas nuestras inmundicias y Dios nos regaló ese perdón inmerecido y comenzamos a caminar conforme a su perfecta voluntad. No porque lo quisiésemos, ni por obras para que nadie se jacte, ni nadie se gloríe, fue por la gracia, por el amor de su nombre, porque así lo había determinado, porque así lo había establecido y porque ese tiempo era el tiempo señalado. Y aquellos que nos miraron como poca cosa hoy dicen, wow, mira a fulano y a perano. Nosotros que pensábamos que estábamos perdidos porque dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son sus obras. Dice que a veces que Dios obra tan magníficamente, ¿sí? Que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Hay cosas que para el hombre, hay acciones que Dios hace que para el hombre parecen locura. Pero Dios sabe por qué las hace, porque el único omnisciente, omnipresente, omnipotente se llama Jehová. Amén. La gloria sea para el Señor. Quería reforzar esto de la multitud, hermano, porque Dios nos está invitando hoy. Dios nos está invitando hoy a que tú y yo, ni ninguno de los que logre ver este video, formemos parte de esa multitud. Con nadie, con nadie. El único que sopesa corazones, el único que es digno de juzgar, el único juez se llama Jesús. El único que siendo carne no pecó, es el único que se puede dar el lujo de juzgar. Tú y yo no hemos sido llamados a juzgar. No hemos sido llamados a juzgar. El único digno, creador de la ley y juez, es Jehová de los ejércitos. Entonces, guardémonos de algún día, y Dios nos guarde celosamente de formar parte de la multitud. De esa multitud que a veces se opone a que muchos lleguen a los pies de Cristo. Porque a nosotros nos invitaron fue a formar parte de ese redil que cada día persigue el ensanchamiento del reino, no a formar parte de las piedras de tropiezo. Amén. La gloria sea para el Señor. Esta misma libro de Lucas, en el capítulo 18, arribita, en el versículo 35, nuestro Señor Jesús le da la vista a un ciego. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aconteció
que acercándose Jesús a Jericó, aquí mismo en Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, junto al camino. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó que qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y aconteció que en esta parábola también una multitud, esa gente, mandaban que este siervo se callase. Pero él no. Él sabía en quién había puesto sus ojos y quién era el único que tenía el poder para sacarlo de esa situación. Y era Jesús de Nazaret. Y dice la palabra, enseña la palabra, que clamó con más fuerza. Y Jesús lo oyó. Y fue premiada su fe, porque le dijo: por tu fe te has salvado, por tu fe te has sanado. ¿Cuántos hemos tenido fe? ¿Cuántos hemos tenido fe? ¿Cuántos nos hemos dejado vencer por la multitud? ¿En cuántas ocasiones la multitud pudo más que nuestra fe? ¿En cuántas ocasiones las personas nos mandaban a callar y fuimos más obedientes a la voz del hombre que a la voz de Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces, hermano. El que diga que no haya pecado contra Cristo se hace mentiroso. Muchas veces nos dejamos vencer. Muchas veces decidimos en nuestro corazón agradar más al hombre. Por eso es que Pablo dice: ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si todavía buscara agradar a los hombres, entonces no sería un verdadero siervo de Dios. Eso es lo que usted usted y yo, necesitamos fortalecer. Agradar a ese Dios vivo, no al hombre. Porque entonces no seríamos verdaderos siervos del Cristo vivo. Porque nosotros solo tenemos un Dios, un Salvador, y se llama Jehová. A su Hijo, Yeshua HaMashiach. Y ese Espíritu de Jehová, ese Ruá, ese Paracleto, esas llamas eternas, ese fuego consumidor que es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, la multitud siempre nos va a querer apartar de Jehová. El mundo, sus deleites, aún, hermanos, las concupiscencias, los deseos de la carne, las concupiscencias de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Y me llama mucho la atención porque el Señor Jesús dice, la parábola dice que este ciego estaba sentado junto al camino. Y cuando estábamos viendo la parábola del sembrador, el Señor se refiere, el Señor nos muestra o nos revela quiénes son esos que están sentados a la orilla del camino. ¿Cuál es esa palabra que cae a lo que está a la orilla del camino? Y en el libro de Lucas, vamos hoy a recurrir a Lucas, porque que sea Él hablando a nuestras vidas hoy. En el 8, la parábola del sembrador, Lucas 8, versículo 4, ¿sí? En adelante el Señor enseña tu vida y a mi vida. Juntándose una gran multitud, otra vez vienen las multitudes, las que quieren evitar que muchas veces nos acerquemos a ese Cristo, o que nos querían a ti y a mí evitar, impedir que llegáramos a esos pies. Hoy se levantan multitudes sobre todas esas personas que quieren conocer de Dios, que quieren verlo, que quieren sentirlo, que quieren
tener un encuentro con el Señor. Dios nos guarde, es la enseñanza de hoy. Dios nos guarde a ti y a mí de formar parte de esa multitud. El ser piedra de tropiezo para que alguien llegue a los pies de Cristo. Hermanos, y hay muchas formas de ser piedra de tropiezo. Una muy importante es ser un mal testimonio de Cristo, un mal representante de Jesucristo en esta tierra, que por causa de nuestro testimonio muchos se enfríen y no sigan con el Señor, o no busquen al Señor, o no persigan al Señor. Dios nos guarde, la gloria sea para el Señor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, Satanás, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Repitamos esta palabra, tremenda declaración que hace el Señor. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, la quita de su corazón para que no crean y se salven. ¿Cuántas palabras escuchamos? Pero los afanes de esta vida, la concupiscencia, el mismo Satanás poniéndonos tentaciones, la ahogaban, la hacían infructuosa. Y no teníamos una verdadera conversión. Y vivíamos siempre recayendo. Hermanos, es tremendo. Dios es bueno, Dios es fiel. Y con esto que nos está regalando esta palabra, con este varón Zaqueo, Dios está mostrando a tu vida y a mi vida que Él no hace acepción de personas, ni Él se está fijando en tus defectos. Este varón, aunque no era perfecto, obtuvo la misericordia de nuestro Señor Jesús como tú y yo la tuvimos un día. Y enseña la palabra que, y corriendo delante, Zaqueo, como era pequeño de estatura, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Esta multitud, ya lo hemos dicho, que son todas esas personas que a veces quieren impedir que lleguemos a los pies de Cristo, que tengamos una comunión íntima con el Señor. Porque a veces estamos ya con Cristo, pero mucha multitud nos sirve de perturbación. Y mucha multitud nos quiere devolver atrás. Y esas personas a veces nos piden que nos callemos, que no oremos. Y Satanás, que es tan sutil, puede usar a mucha multitud para hacerte volver. Pero enseña la palabra que Dios no se agrada de los que se vuelven atrás. Amén. Nosotros no somos de los que nos volvemos atrás para perdición, sino de los que seguimos adelante para preservación del alma. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Ser corto de estatura para Cristo, somos sus hijos amados.
que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y el que alguien nos vea a nosotros como corto de estatura puede significar de que a sus ojos no tenemos la altura requerida para ser hijos de Cristo, para llegar a los pies de Cristo. Una cosa es lo que el hombre diga, otra cosa es lo que Jehová diga. Y si de pronto muchas veces para los hombres no tenemos la altura, para Dios somos gigantes. Porque el que sopesa corazones se llama Jehová. El que sopesa corazones se llama Jesús. Y Él es el único que conoce de qué altura somos realmente, de qué estamos hechos, cuál es nuestro material, cuál es nuestra resistencia. Porque hay muchos grandes y formidos y gigantes y se creen egocéntricos y majestuosos y en su parecer, en su propia opinión, se creen grandes delante de Cristo. Pero resulta que el Señor les dice, como le dijo a Samuel cuando vio a los hermanos de David, "Ey, ey, no te fijes en su estatura ni en su parecer, porque a eso yo los desecho. A eso yo los desecho. El hombre se fija en las apariencias. Yo, Jehová, me fijo en el corazón." Y escogió a David, un chiquitico, delante de sus hermanos. Y entre esa multitud que se aglomeraba e impedía a Zaqueo que viera a Jesús, debían haber personas de elevada estatura, pero resulta que a Jesús le plació poner los ojos en ese pequeño, que con el deseo de ver a Jesús corre y se sube en un árbol de sicomoro. Un chiquitico montándose un árbol de sicomoro llegan a crecer muy alto. Y el que él se montara ya a una rama de esa solamente para ver a Jesús es un acto de amor, un acto que no quedó sin su recompensa. ¿Cuántos actos, qué obras hicimos o qué hemos hecho nosotros por el Cristo, que Él se pueda sentir orgulloso de ti y de mí? El decir, ahí mi hijo amado, mira lo que mi hijo hace por mí. ¿Cómo hemos agradado a ese Cristo vivo? ¿Qué ha hecho usted o qué he hecho yo por agradarle el corazón a Jehová? Por agradarle el corazón, por hacer que ese brazo de poder se mueva a tu favor y a mi favor. Eso solo lo sabe usted y eso lo sé yo. Y el Cristo vivo de la gloria. Y no es lo que hagamos, es el valor que Jesús le haya dado a esa acción. Porque usted puede haber hecho 1000, pero yo puedo haber hecho una y resulta que es de más valor la única que yo he hecho que las 1000 que pueda haber hecho usted. Dios nos guarde. El único que da valor a las acciones se llama Jesús, Jehová. ¿Sí? Entonces hay que tener muchas cosas claras. Y lo que hizo este varón de montarse allá solamente por ver a Jesús no quedó sin su recompensa. Y muestra la palabra que cuando llegó Jesús, en el versículo 5 enseña la palabra, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Cuando él llega, mira hacia arriba y le vio y le dijo, hermanos, el único, en medio de toda esa multitud, nada, a Jehová nada le es oculto, nada se escapa a su mirada, nada se escapa a su presencia. El libro de Hebreos, la gloria sea para Jehová, Hebreos
3:13. Enseña a tu vida y a mi vida. El libro de... Perdón, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, enseña a tu vida y a mi vida. No hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. A los ojos de aquel que tendremos que dar cuentas en ese día del juicio. Sus ojos recorren toda la tierra. Sus ojos recorren toda la tierra. Y eso lo ratifica el Salmo 33. En el libro de Salmos, el Salmo 33, versículo 18, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, sobre los que esperan en su misericordia. Sigue diciendo el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El ojo de Jehová está atento a tu vida y a mi vida y a todos aquellos, atento a todos aquellos que buscan su santa presencia. Y este varón Zaqueo se había esmerado, se había esforzado, como enseña la palabra a ti, esfuérzate y sé valiente, por buscar, por conocer, por ver a ese Cristo vivo. Y su acción no quedó sin su recompensa, sino que el Señor llega y mira hacia arriba, enseña la palabra, y le ve. ¿Sí? Mira hacia arriba, le vio y le dijo, mira hacia arriba. Hermanos, que el Dios del cielo en su infinita misericordia mira hacia abajo para verte a ti y a mí, porque Él es el Dios supremo y nosotros estamos en ese nivel por allá, y Él mire hacia abajo para tener misericordia de ti y de mí, como está escrito en Lamentaciones 3:22, por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Sí? Eso no tiene precio, esas misericordias son inagotables. Pero que el Señor Jesús mire hacia arriba, eso es lo sublime de su misericordia, de su amor. Que Él tenga que mirar hacia arriba, doblega lo que nos demuestra que esa misericordia excede todo entendimiento humano. Que el amor de Jehová excede todo entendimiento humano. Que aún estando allá, en la prepotencia, en la vanagloria de la vida, en el orgullo, en la soberbia, aún así el Señor te mira o nos miró, porque no sé qué pudo haber en tu corazón y qué pudo haber en el mío, pero el Señor por pura misericordia alzó sus ojos y nos vio y nos dijo, ven, ven, Zaqueo, pronunció tu nombre y pronunció el mío. Y nos dijo, Zaqueo, con nombre propio, con nombre propio. Jehová hace un llamamiento. Jehová nos hizo un llamamiento personal, como le hace a este varón. Le dice, Zaqueo. ¿El Señor Jesús conocía a Zaqueo? No, nunca lo había visto. ¿El Señor te conocía a ti? Nunca te había visto. ¿Me conocía a mí? Nunca me había visto. Pero el hecho de que nunca nos haya visto, eso no quiere decir que no nos conozca. El Señor nos conoce desde el vientre
de nuestra madre cuando nos formó. Esto es tremendo, hermano. Cuando el Señor llega donde la samaritana, en el libro de Juan 4, en el libro de Juan 4, me voy a extender con la samaritana. 16. Jesús quería agua y ustedes conocen ese pasaje, pero voy a resaltar esto. Cuando Jesús le dice a ella, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 16, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y digo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Jesús le conocía. Y por causa de esto, esa sierva entendió que había un profeta delante de ella, porque le había conocido su pasado, su presente y aún su futuro, porque sabía cuál era toda su trayectoria, cuál era todo su recorrido. Y cuando tú y yo llegamos a esa presencia, el Señor sabía quiénes éramos. Nosotros no necesitábamos presentarnos delante de nuestro Señor Jesús para que supiera quiénes éramos. Lo mismo pasaba con este varón. Aún el Señor lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, ven. Pero es tremendo lo que el Señor necesita de tu vida y de mi vida, porque el Señor le hace un llamamiento. Pero después el Señor le hace un llamamiento apremiante. Un llamamiento apremiante. Le dice, date prisa. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Porque el que no quiso cuando puede, no podrá cuando quiera. Porque Dios es un Dios perfecto. Dios hace llamamientos personales, llamamientos apremiantes, y Él te dice, ven, date prisa. Pero si tú y yo le decimos, no, Señor, mañana, mi Padre, todavía no, Señor, déjame que pase este diciembre, o ahora que pase amor y amistad, Señor. O después llega, bueno, en el mundo brujitas, y después llega diciembre, y después llegan carnavales, y después todas las fiestas patronales, y todo lo que el mundo, toda la seducción de este mundo. El Señor no estará contento de ti y de mí si nosotros postergamos ese llamamiento que el Señor está haciendo a tu vida y a mi vida. El Señor está poniendo un ejemplo con este Zaqueo. Enseña la palabra que entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Zaqueo descendió a prisa y lo recibió con gozo. Cuando el Señor llama al publicano Leví, que eso lo podemos ver en el mismo libro de Lucas capítulo 5, libro de Lucas capítulo 5, versículo 27, libro de Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, enseña la palabra. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano, a un varón con la misma actividad que Zaqueo, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, como le dijo a Zaqueo, ven, date prisa. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví, enseña la palabra, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas
y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. El Señor vino a buscar todo aquello que se quería perder, porque Él no quiere que ninguna de sus almas se pierda. Y cuando le dijo a este varón Leví: sígueme, enseña la palabra que lo dejó todo, se levantó y le siguió. Muy seriamente, muy sinceramente, usted dejó todo por el Señor. Usted dejó todo por el Señor cuando el Señor a primeras le dijo: ven, sígueme. Lo dejamos todo por el Señor. Yo le digo no. Me costó, porque estábamos tan arraigados en el mundo, en esas concupiscencias y deleites de la carne, que no fuimos lo suficientemente valientes para decir: un solo llamado era suficiente, papá. Un solo llamado fue... No, porque el Señor no quiere que nadie se gloríe, porque no es por obra, sino por gracia. Y el Señor fue tan misericordioso contigo y conmigo, que por eso es que hoy nos invita a que no formemos parte de esa multitud, que seamos unos misericordiosos, así como Él tuvo misericordia de ti y de mí. Paciencia, porque fue más de una las veces que le mentimos y le dijimos: esta vez sí, Señor, esta vez sí firme contigo, Señor, y resulta que no. Lástima que el Señor no nos dijo como a Pedro: Pedro, no vengas ahora con ese cuento, porque yo sé que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces, si bien, hermanos, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, así como conocía a Zaqueo, conocía a la samaritana, sabía que Pedro lo iba a traicionar, sabe todo, es omnisciente. Que tenga misericordia de ti y de mí, de todas esas personas que Él quiere traer bajo sus alas, eso no tiene precio, eso solo lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otro punto importante que le dice el Señor Jesús a Zaqueo: desciende, desciende. Yo te recibo, pero desciende, bájate de ahí. Bájate de ese ego, bájate de esa soberbia, bájate de esa prepotencia. Despréndete de toda esa malicia, abandona toda esa mentira. Despójate de ese viejo hombre, crucifícalo. Es necesario, es necesario. Nosotros necesitamos humillarnos realmente, en espíritu y en verdad, delante de ese Dios vivo. Cuando el Señor le dice a tu vida y a mi vida en el libro de Miqueas 6, 8, harás justicia, amarás la misericordia y te humillarás ante tu Dios Jehová, ante nuestro Señor Jesús, ante su Santo Espíritu. Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo enaltece. Más que el que se enaltece, el que está allá en su ego, Dios lo humilla. Dice el Señor que a los soberbios Dios los mira desde lejos. Y en el libro de Lucas capítulo 18 está la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. A unos que confiaban en sí mismos, a esos que se adulan a sí mismos, porque la palabra te enseña a ti y a mí, si eres un verdadero siervo, que el hombre digno de alabanza no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquel a quien Dios alaba. Porque tú y yo no tenemos poder ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Somos simples instrumentos.
Y el Señor lo está ratificando aquí. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos, que se creen justos, que se jactan, que se glorían de santos y de perfectos. Esos que forman parte de la multitud, que ni llegan, pero ni dejan, ni permiten que otros lleguen, que es lo que hoy quiere resaltar y que el Dios del cielo te invita a ti y a mí, que evitemos eso, que no formamos parte de esa multitud. Entonces el Señor está diciendo, menospreciaban a otros. Dos hombres, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, igual que Zaqueo. El fariseo puesto en pie, aquel que se jactaba de perfecto, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y necesitamos humillarnos ante nuestro Dios, como nos lo demanda nuestro Señor Jehová en el libro de Miqueas 6:8. Te humillarás ante el Señor Jehová tu Dios. Amarás la misericordia y harás justicia. Y dice la palabra, para que podamos descender ante esa presencia justificados, como enseña la palabra. Y descendió a su casa justificado. Por eso el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, desciende, humíllate ante mí para que veas mi gloria, para que recibas mi perdón. El libro, la palabra en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo hizo lo que hizo Leví, dejó todo por él y le siguió. Zaqueo descendió a prisa porque su anhelo era recibir, era atrapar, era poder permanecer en la presencia de ese Dios vivo. Y dice que descendió a prisa, como Jesús se lo demandó. No dijo ni mañana, ni pasado, ni después de carnavales, ni ahora después de diciembre, Señor, ni la última borrachera, Padre. Déjame la última rumbita. No le puso pretexto. Simplemente descendió, se humilló, se postró ante esa presencia, se abandonó en sus manos y: Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú. Y lo recibió con gozo, lo recibió con gozo. ¿Quiénes lo han recibido con gozo? El libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, enseña la palabra a ti y a mí, los que lo recibieron con gozo. Amén. La gloria sea para el Señor. Libro de Juan. Enseña la palabra. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y esa fue una bendición para tu vida y para mi vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron en su nombre, le dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando le creemos, cuando le recibimos con gozo, comenzamos a formar parte de esos hijos de Jehová. ¿Sí? Y somos salvos por esa gracia, por ese amor, no por obras como lo estábamos diciendo. Sí, hay que mostrarle al Señor que de verdad lo anhelamos y necesitamos mostrarle que estamos dispuestos, aunque Él ya conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún todo lo que estamos dispuestos a hacer por Él. Pero el libro de Efesios 2, entonces, te enseña a tu vida y a mi vida que no es por gracia, que no es por obras. Efesios 2. Es por la gracia de nuestro Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, como estábamos tú y yo algún día. Muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos esos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, hermanos, nos dio, aun muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún muertos en pecados, aún muertos en todos nuestros delitos, en todas nuestras maldades, así como estaba ese varón, lo vio y tuvo misericordia. Porque el único que puede salvar tu vida y mi vida se llama Jesús de Nazaret. Y el único que perdona puramente. Y Dios nos invita a que no seamos de esa multitud. Que nos acordemos que tú y yo estuvimos en algún tiempo, en otro tiempo, muertos en delitos y pecados y en concupiscencias, y ni tú y yo somos dignos para juzgar a nadie, porque nosotros también hicimos obras que entristecieron al Cristo vivo de la gloria. Como enseña la palabra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ni tú ni yo somos dignos siquiera de tomarla en la mano. Porque si estamos hoy aquí disfrutando el amor de Jesús, es por su amor, por sus misericordias, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. La gloria es para el Dios vivo del cielo. Entonces, hermanos, la palabra sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 7. Cuando vieron que bajó a prisa y que lo recibió con gozo Zaqueo, ahí viene la multitud nuevamente. Toda la multitud, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa multitud comenzó a murmurar. Murmuran porque quieren impedir que lleguemos a los pies de Cristo. Y cuando Dios tiene misericordia de ti y de mí, entonces murmuran. Cuando te ven con el Señor, lo primero que... hermano, y ese no era el de las borracheras. Y ese no era el tramposo, ese era el malapaga. Bueno, y Dios nos guarde todo lo que pudimos haber hecho, no sé, siempre van a encontrar algo con que querer dañar tu imagen y dañar la mía. Pero
Todo lo hace el enemigo, ¿cierto? Porque nos quiere poner en vergüenza. Pero nosotros tenemos que reconocer que si Cristo nos amó, somos de mucho valor, de mucha estima. Y lo único que a ti y a mí nos debe interesar es lo que nosotros representamos para Cristo. Lo que piense el hombre de ti y de mí carece de valor, porque el único que nos da el verdadero valor, el único que sabe cuánto le costamos se llama Jesús, el único que pagó por tu vida y pagó por mi vida. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, Zaqueo dice al Señor: Padre, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero además de eso, yo la mitad de mi riqueza se la entrego a los pobres. Él quería hacer y cumplir esas leyes de la restitución, como nos habla el libro de Éxodo 22. En el libro de Éxodo 22 nos habla de las leyes de la restitución. Y ahí muestra cómo cuando se cogían a alguien robando, sea un buey, tenía que dar como 5 veces el valor del buey. Y si era una oveja, pues tenía que pagar como cuadruplicado. Entonces a eso se refería Zaqueo. Vamos a leer la palabra para no hablarles en mi carne. Libro de Éxodo 22 dice responsabilidad, leyes de la restitución. Enseña la palabra, versículo 1, 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, que tenía que pagar cuadruplicada. Pero si bien es cierto, el Señor Jesús no se equivoca, siervo. El Señor Jesús no se equivoca porque Él sabía que este varón Zaqueo, que en hebreo traduce puro o inocente, a veces no sabemos las circunstancias de por qué una persona está en cierta situación. Muchas veces tú y yo hemos estado en una actividad por circunstancias, porque las mismas circunstancias nos han obligado a formar parte de esa actividad, no por gusto. Mucha gente ha tenido que estudiar carreras porque es la única opción que han tenido, no fue la que ellos anhelaban estudiar. Muchas personas hoy en día se encuentran laborando en una actividad que no es la que ellos quieren realizar, sino es la que las circunstancias los ha obligado a realizar. Entonces a veces somos víctimas de las circunstancias. No sé cuál era las circunstancias por las cuales Zaqueo se encontraba en esa actividad, solo las conocía Jesús. Solo las conocía Jesús. Pero cuando el Señor ve a Zaqueo, ve a un varón y tiene misericordia de él, no sé qué vio el Señor. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Enseña la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y está la parábola del hombre rico, para hacer los contrastes y ver la actitud de Zaqueo y la actitud del hombre rico. Cuando tú te desprendes de todo, cuando tú dejas todo y te levantas y lo sigues, cuando tú desciendes de esa altivez y de esa prepotencia y de ese castillo y de ese pedestal donde tú estás, donde tú te encuentras y desciendes y te humillas ante Jehová, el Señor todo eso lo reconoce. Todo eso es de valor. Y en la parábola del joven rico, que está acá en el libro de Lucas 18:18, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún
te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este varón no se despoja de su riqueza por seguir a Jesús. Él le dijo, ve, vende todo esto, dalo a los pobres y ven y sígueme. Yo soy el manantial de agua viva. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Ven, sígueme a mí. Despójate de eso material, de eso del hombre. Ven, sígueme. Y dice que se puso triste en su corazón las actitudes. Llamó a Zaqueo y le dijo, desciende, y descendió a prisa y le recibió gozoso. Llamó a Leví y le dijo, sígueme, y dejó todo, se levantó y le siguió. Y llama a este varón y le dice, ven, vende todo y ven y sígueme. Y se puso triste porque su Dios, el dinero, era más importante que Jesús. El Señor da oportunidades. El Señor hace llamamientos. En ti y en mí está el querer. Está el dejarlo todo. Está el levantarse o el descender y seguirlo. Ahí está la bendición. Ahí está la verdadera bendición. Si estamos dispuestos a renunciar a todo por seguirlo y por amarlo en espíritu y en verdad. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dar hoy a tu vida y a mi vida. Y viene lo importante, viene la bendición. Y el Señor Jesús le dice, hoy, varón, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham quiere decir que tuvo fe, como la fe que tuvo Abraham. ¿Sí? Como la fe que tuvo Abraham. Porque es por fe, hermano, es por fe. El mismo libro de Efesios, el que leímos ahora, Efesios 2, pero del 8 al 10, habla a tu vida y a mi vida. Porque por gracia sois salvos, pero por la fe en ese Cristo vivo. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, dice la palabra, esto es un don de Dios. Esto es un don de Dios. Es más, la fe es un fruto del Espíritu. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando creemos a Jesús, es cuando entramos a formar parte de los hijos de Abraham. Creemos y nos fue contado por justicia, porque creímos como creó ese varón. Por eso se llama el Padre de la fe. Y la fe se desarrolla. Y necesitamos desarrollar esa fe en ese Cristo vivo, que es el único que tiene poder para salvar tu vida y mi vida. Y cierra diciendo el Señor a tu vida y a mi vida, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el libro de Juan 6 ratifica esto. El libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, el que sigue, el que me sigue, el que yo le digo, ven, sigue y viene, yo no le echo afuera, yo no le desprecio. ¿Sí?
porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo como lo quería ver Zaqueo, que todo aquel que ve al Hijo como lo queríamos ver tú y yo, y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día póstrero. Todo aquel que ve al Hijo y crea y tenga fe en el poder de ese Cristo vivo, en el poder de su sangre, tenga vida y vida eterna. Una palabra hermosa, hermano. Yo no sé si esta palabra tocó las fibras más sensibles de su cuerpo, pero las mías sí. Porque el Señor hoy nos está redarguyendo, nos está alimentando, nos está nutriendo con su palabra y nos está regalando algo precioso, que es desarrollar su fe, pero también ese amor, desarrollar la misericordia y humillarnos ante ese Dios todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, ante su Hijo y ante su Espíritu. Pero la recomendación que el Señor quería traer hoy a tu vida y a mi vida es que nunca jamás formemos parte de esa multitud, de esa muchedumbre, de esas personas que son piedra de tropiezo para sus pequeñitos. Porque ni tú ni yo saldremos justificados si hacemos lo que no es de su agrado. Tremenda palabra. Mi hermano, los amo mucho en el amor de Cristo. Es una palabra tremenda, no es fácil. Me gozo entregándosela, me gozo porque esta palabra ministra mi vida, porque me reconforta, porque me redarguye, porque me enseña, porque me instruye y porque es nuestro alimento. La gloria sea para el Dios vivo del cielo. Padre celestial, mi Rey amado, mi alma te alaba, te honra y te glorifica. Lo que me has mandado a decir, Jehová, eso he dicho. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tiene oído, oiga, y el que no, pues deje de oír. La gloria siempre será para el que vive y reina eternamente. Bueno, vamos a meterle gracias a esto, hermano. Pues no sé cómo habrá sido el reporte semanal de sus aplicaciones, Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿sí? No sé si disminuyeron o aumentaron la permanencia en las aplicaciones. Lo único que me interesaría saber es cómo fue el reporte del cielo, si esta semana pues le dedicamos más tiempo a Jehová, o si disminuimos, pues eso es algo personal. Solo, como siempre, los invito a dedicarle tiempo al Señor. Ese es el único tiempo de calidad que podemos tener. Ese es el único tiempo que nos instruye, que nos reconforta, que nos fortalece, que nos educa, que ese es el mejor tiempo. Ese es el tiempo de calidad, el que le podamos dedicar al Señor. Esa es una inversión y pues debemos anhelar que ese tiempo se incremente cada día más y más, porque recompensa de lo alto tendremos. Dios no deja a nadie sin su justa recompensa, porque Dios es un Dios fiel. Y cuando pues hacemos todo con gozo y con amor para la obra, para glorificar su santo nombre, siempre Dios es buen pagador. Sí, eso es que Él es el Dios de la venganza, pero también es el Dios de la retribución, y Dios es lo mejor que existe, hermano. Yo lo amo mucho. Yo sé que ustedes también. Nos estamos viendo pues en el próximo escudriñar de la palabra. Los amo mucho en el amor de Cristo, hermanos, y Dios pelea por nosotros. Dios pelea por tu vida y por mi vida. Si el enemigo ha de salir contra nuestras vidas por un camino, por 7 caminos tendrá que huir, porque es Jehová el que nos guarda. Siempre tengamos presente esta palabra de Zaqueo. Dejemos todo por el Señor, sin
sin nada que refutarle, usted levántese y camine. Levantémonos, caminemos y sigámoslo sin chistar y sin decir nada. Si el Señor dice, sígueme, vamos, que usted nada más diga para dónde. Dime, vamos para dónde. No diga ni cuándo, ni por qué, ni para qué. Esa es la idea, y que el Señor tenga misericordia de tu vida y de mi vida y todas esas personas que pues llegarán a sus pies. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús sea con su vida y con mi vida. Bendiciones, y nos estamos viendo en el próximo video, en el próximo escudriñar de la palabra. Amén, amén y amén.